es similar. Creo que en la mayoría de las provincias de la costa el trabajo de prevención es negativo. Y algo más, Kervin, ¿no? Habíamos invitado a los compañeros de gestión de riesgo y lo ha hecho Roque, es verdad. O sea, gestión es conseguir algo, pero prevención de riesgo es otra cosa. O sea, más bien tenemos que nosotros tratar de mantener esos conceptos claros para no chocarnos. A alguien se le ocurrió ponerle un nombre, pero hay que saber realmente sus alcances. Pero en gestión de riesgo, en los municipios, las unidades de gestión de riesgo deberían ser con profesionales debidamente capacitados, por ejemplo, para atender en los trabajos de prevención y trabajo también de post-sismo, que es lo que normalmente acá eso ocurre. Por ejemplo, acá en el Oro, las unidades de gestión de riesgo deberían existir ingenieros civiles o al menos ingenieros en gestión de riesgo, pero eso no está ocurriendo, salvo uno que otro municipio, pero la mayoría no lo está haciendo. Entonces, temas como eso realmente nos está preocupando, así que yo los invito a la parte final de este programa a hacer las respectivas conclusiones y hacer sus indicaciones para que la comunidad, las autoridades y los profesionales tengamos muy en cuenta lo que en esta noche se está aportando. Este trabajo que estamos haciendo es un trabajo de aportes ciudadanos, de aportes de profesionales que estamos preocupados por la realidad que está viviendo no solamente Esmeralda, sino la costa ecuatoriana. Y aprovechando que está el ingeniero Leandro Rodríguez también, que es el coordinador del Centro Regional de Sismología para América del Sur, estamos hablando también de todo ese cordón del cinturón de fuego que cruza América del Sur. De tal manera que estamos comprometidos algunos países en esta temática, no solamente por el lado norte, sino también por el lado sur. El peligro sísmico es permanente, es fijo, no hay cómo sacarle el cuerpo, más bien tenemos que prepararnos. Kervin Chunga, en la culminación de este programa. Mira, en Manabí existe un programa de maestría en estructuras. Hay dos paralelos, hay casi 75 ingenieros civiles que están haciendo la maestría en estructuras. En la ULIAN de Manta también hay un paralelo de unos 20, 22 ingenieros civiles que siguen esta maestría. Creo que también en la Católica también hay la maestría de estructura. Estamos hablando de 3 universidades, de 2, yo he sido profesor, que tenemos ingeniería en estructura. Y dentro de estos programas de máster de estructuras hay ingenieros civiles esmeraldeños. Entonces, ¿qué significa? De que se está dando la capacitación en la academia, hay profesores de excelencia, el profesor Roberto Aguiar, el profesor Pablo Caiza de la ESPE, muy conocido, otros profesores internacionales. Entonces, significa que existe una formación académica a los profesionales, sobre todo a los ingenieros civiles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la recomendación? Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, Prefectura de Manabí, las alcaldías o cualquier entidad que se me escape, es consultar a estos ingenieros civiles en maestrías de estructura. Oiga, necesitamos hacer una evaluación de una ciudad, sobre todo imagínense la ciudad de Esmeralda, cómo ayudarle, cómo ver la parte de los viáticos, la universidad se encargaría de los viáticos, del transporte, pero tiene que haber esta cooperación. Debemos iniciar con esta cooperación. Sumado más aquellos ingenieros que deben de reclutar las entidades estatales, gobiernos seccionales de Esmeralda. O sea, deben de reclutar a estos profesionales. No puede decir no tenemos profesionales. O no pueden decir no tenemos plata. O sea, hay que ver la forma, digamos, de atender esta situación porque, pongan atención, una cosa es la aceleración insignificante, tan pequeña que tuvimos de estos sismos, y miren cuántas edificaciones colapsaron, y otra cosa es el escenario que se espera. Todos los especialistas tienen el mismo resultado. Hay un escenario esperado en los próximos años, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, de un 7.6 a 7.8 en Esmeralda. Entonces, debemos estar preparados con reforzamiento estructural para ese evento sísmico de los próximos años. Entonces, yo te agradezco, Félix, por esta oportunidad de presentar la información que hay en la academia, la información que hizo el MIDUBI en su momento en el 2017 para la ciudad de Esmeralda, información que tienen colegas de otras universidades, por ejemplo en Quito, en la ESPE, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Natural. Entonces hay mucha información. Entonces, con esa información hay que comenzar a trabajar así. Nada más, Félix, entonces.
De mi parte, muy amable, gracias. Gracias, Kervin. Le solicito al ingeniero Leandro Rodríguez en la parte final del programa sus recomendaciones. Mire, ingeniero, en el caso de Perú, por ejemplo, el problema en Perú, y creo que también en Ecuador, hay muchos, no es la cantidad de profesionales y, digamos, la capacidad de esos profesionales. El problema para mí es político. Es un problema político. Yo creo que las autoridades que tienen en sus manos todo ese bagaje de bagaje de conocimiento que existe, sin embargo, no actúan. Y también es un problema de la población misma. En Perú, por ejemplo, tenemos una buena norma, una excelente norma. Sin embargo, hay una estructura política complicada porque hay un tremendo nivel de informalidad, ¿no es cierto? La gente construye sin considerar la norma. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque, digamos, existe una serie de requisitos que un poblador de bajos recursos económicos no puede cumplir. Entonces, ¿qué hace? El poblador de bajos económicos va, busca un albañil y le construye su casa. Luego va al municipio y dice, a ver, esta casa tiene la licencia. No, lo multa. El poblador paga su multa y ahí queda. Ya se creó una vulnerabilidad enorme y esa casa no va a ser destruida ni modificada incluso, porque considerando todos los defectos en la construcción que se ha tenido que realizar, que han realizado. Entonces, ahí ya tenemos un problema. El problema es que tenemos que buscar mecanismos donde la población siga la norma en Perú. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros sugerimos, por ejemplo, que la gente que deseaba construir sus casas o hacer modificaciones en sus casas o qué sé yo, podía acudir a las municipalidades y las municipalidades podían ofrecerle gratuitamente asesoramiento con diferentes profesionales que están dispuestos o incluso estudiantes de ingeniería de los últimos años que ya están haciendo sus prácticas profesionales. Decirle cómo asesorarlo para que pueda construir bien su casa o para hacer las modificaciones que tiene que hacer para reforzarla. Entonces, obviamente, no se hace. Es un problema social que se pone, que subyace y que permite precisamente ese problema. Nosotros en Ceresis, con la Universidad Nacional de Ingeniería, creamos una plataforma de vulnerabilidad sísmica, donde el mismo poblador podía entrar y puede evaluar en qué situación se encuentra su casa. Una aproximación, por supuesto, razonable. Y al final, esa plataforma le va a decir con qué nivel de vulnerabilidad se encuentra su casa, baja, media o alta. ¿Cierto? Se ha empezado a aplicar esa situación y la gente que, bueno, dice, mi casa está en vulnerabilidad alta, bueno, vamos a preocuparnos para poder ver cómo reforzamos esa casa y no se caiga. En la situación que está Lima, por ejemplo, en estos momentos, nosotros estamos esperando un terremoto bien grande, un terremoto similar al de 1746. Se considera que ese terremoto tuvo una magnitud de 8.8 más o menos. Entonces, en las simulaciones que se han hecho, estamos esperando aproximadamente 60.000 muertos. Imagínense ustedes, eso es inaceptable, ¿no? Ocurre eso. Y nosotros enviamos una misión a Ecuador para que haga evaluaciones de lo que había ocurrido en el terremoto de Manabí. Y yo le acabo de mandar a su WhatsApp el informe, mejor dicho, la exposición del terremoto de Manabí, donde expusieron los tres, un doctor en ingeniería y dos ingenieros que fueron a evaluar conjuntamente con personal de Ecuador. Y también puso en ese evento el embajador de Ecuador. Fue interesante porque ahí se pudo ver todos los problemas sociales que generan estas cosas, ¿no? Entonces, me parece a mí que la reflexión es esa, ¿no? La reflexión es que es un problema integral, donde están las autoridades, la misma población, un poco, digamos, ignorante de lo que ocurre, un poco desinteresada de lo que ocurre, solo nos preocupamos cuando viene un evento de esta naturaleza. Luego no nos preocupamos de cómo vamos a hacer nuestras casas, no nos preocupamos realmente de lo que debemos, de cómo proteger nuestra vida, que está en peligro si viene un gran terremoto. Y me parece a mí que eso es lo que hay que considerar. La norma, nosotros tenemos muy buena capacidad en relación a profesionales, ingenieros que han hecho pues una buena norma en Perú y creo que en Ecuador
Esa norma siempre se está modificando en función de la experiencia que se tiene. Y creo yo de que en eso hay que apuntar, en ese elemento de mecanismos donde los políticos y la sociedad misma tienen que integrarse para poder entender y vivir en armonía con la naturaleza. Creo que en ese aspecto Chile, por ejemplo, tiene una buena cultura de prevención. Ellos tienen una norma que es bien respetada. Hay zonas en Perú donde dicen, por ejemplo, esta zona solamente edificios de 5 pisos y uno va y hay edificios de 7, 8 pisos. En Chile no, en Chile está bien establecido todo eso y la gente lo cumple. Chile tiene terremotos, cada 15 días tiene un terremoto de magnitud 5 y cada 15 años tiene un terremoto de magnitud 8. Y con el terremoto de magnitud 8 del 2015 murieron 12 personas por cuestiones episódicas. El 2010 murieron 500 porque vino el tsunami, hubo un problema en la alarma y no, una descoordinación y no se dio. En el 2015 eso ya habían aprendido y obviamente no esperaron la alarma, salieron las personas que vivían en esa zona, evacuaron de inmediato y el tsunami que vino no mató a nadie. Entonces eso es importante, o sea, si nosotros queremos evitar desastres, tenemos que trabajar en prevención y prevención es sinónimo de educación. Entonces es un elemento global. Muy interesante lo que ha mencionado el doctor Chunga, donde tienen un gran potencial profesional. Creo que hay que también ligar eso en función de la parte educativa. El periodismo mismo tiene que influenciar para educar y en hacer entender a la población que vive en una zona de peligro, en una zona y que para vivir en paz en esa zona tiene pues que trabajar en una serie de elementos para que esperar el evento natural y que no genere un desastre. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero Leandro, antes de concluir su intervención, yo le voy a pedir a usted de manera formal, como Centro Regional de Sismología para América del Sur, preparar un programa para exponer, para hacer un pequeño encuentro de los geólogos, como caso el doctor Kervin Chunga, que sería nuestro representante por Ecuador, hacer un encuentro de geólogos para analizar un poco toda la parte de América del Sur, hacer un evento muy interesante para hacer las exposiciones respectivas, ¿no? Entonces, cuando usted lo disponga, podemos hacerlo, ¿no? Muy bien, ingeniero Félix, estoy de acuerdo. Podemos coordinar y buscar las personas adecuadas. El representante ante el Consejo Directivo de Cereces de Ecuador es el doctor Mario Ruiz, que es de la Escuela Politécnica Nacional. Muy amigo y creo yo que podemos coordinar y hacer lo que usted dice. Sería algo muy útil. De acuerdo, muchas gracias. A usted Vamos por la invitación. al ingeniero Félix Rivera Arroyo. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Por favor, disculpe porque usted ya son las 11, acá estamos 10 de la noche. Sí, ya son las 11 por acá. Primeramente quiero felicitarlo por tan excelente programa y tan excelente participación que ha tenido con relación a los sismos. Y es bien reciente, eso es bien importante porque está en el momento de reaccionar ante un evento y buscar la forma de volver nuevamente a continuar con la vida cotidiana. Hay algo importante que nosotros tenemos acá en Puerto Rico y es en las escuelas el concepto de lo que es la columna corta. No sé si ustedes entienden o conocen ese concepto. El concepto de la columna corta tiene que ver con que las escuelas están hechas en pórticos, en frames. Entonces está la columna que tiene un murito en la parte de abajo, en bloque de cemento, y sobre ese murito hay ventanas. Eso hace que la columna sea corta y gran parte de los colapsos de las estructuras de las escuelas es por ese efecto. Yo estuve en el terremoto del 97 allá en Venezuela, en El Salvador en el 2001, en la República Dominicana en el 2003, y así sucesivamente. En el que tuvimos nosotros ahora en el 2020, tuvimos el problema que una de esas columnas falló y la estructura colapsó completamente.
Estamos ahora en un proceso de rehabilitación, de mejoras a las escuelas, y uno de los conceptos que se está implementando es lo que se llama la fibra de carbón. Se coge la columna y se forra con esa fibra de carbón para darle mayor resistencia. Eso no debe ser la única solución que tenga para mejorar y que tenga más ductilidad la estructura para evitar los colapsos. Toda estructura va a tener daños, puede haber agrietamiento, pero lo importante es que no tengamos colapsos. Así es que están ante una situación donde es bien importante hacer las evaluaciones actuales luego del sismo y empezar de nuevo a verificar las normativas y prepararse para el sismo más grande que se pueda esperar en los años subsiguientes. Así que nuevamente yo puse en el chat mi correo electrónico. Gracias por la oportunidad. Estoy bien agradecido por la invitación y estoy siempre a sus órdenes. Cuando gusten, para mí es un honor que me inviten a participar con ustedes. Es que muchos éxitos en esta parte de la recuperación ante el sismo del fin de semana. Buenas noches a todos. A usted muchas gracias, mi querido amigo ingeniero Félix Rivera. Yo creo que para concluir ya este programa, quisiéramos escuchar a ingenieros que están aquí participantes y le damos las muchas gracias también al ingeniero Alex Estupiñán, a Andrés Paul Romero, a Byron Gallegos, a Diana Franco Monserrate, a Diocles Tigua, a Edison Kinga, Edwin Charco, al ingeniero Hernán Lara, Jimmy García, ingeniero geólogo Hugo Cerrón, a Jorge Aguilar, al arquitecto Luis Rubio que nos ha acompañado, María Isabel Barragán, Pamela Camacho, el ingeniero Paul Cabrera, de acá de la provincia del Oro, al ingeniero Roque Mendoza de Manabí, a Rubén Espinosa, al teniente coronel Carlos Navarrete, a Víctor Delgado, Viviana Carabalí, William Méndez, Yadira Cargua. No sé, el ingeniero William Méndez quisiera enviar algún saludo. Bien, estimados amigos, vamos a dar por... Hola, buenas noches, ingeniero Félix Macho. Disculpe que no podía encender a tiempo la... Hola, ¿qué fue, ingeniero? Cordial saludo para todos los que están conectados acá y los que están mirando la programación por otros medios, desde la Universidad Técnica de Manabí en Puerto Viejo, y de verdad muy interesante la discusión que se ha tenido a lo largo de estas horas de la noche de hoy en torno a los acontecimientos vinculados al sismo ocurrido recientemente en Esmeraldas. Y un poco como una opinión al respecto, comparto mucho la opinión de Kervin, mi amigo personal, Kervin Chunga, y del ingeniero que antecedió en la palabra de Perú. Y yo le comentaba, por cierto, de manera interna a Kervin que si bien es cierto, ya existe un plan de microzonificación sísmica tanto en Puerto Viejo como en Esmeralda. Es así, Kervin, ¿no? Esmeralda tiene un plan de microzonificación sísmica, pero que... Correcto, William, sí. Sí, pero que si bien es cierto, es un plan que debe conocer todo ciudadano responsable, miembro de todas las comunidades que hacemos vida a lo largo de la costa ecuatoriana. También es cierto que esos planes de microzonificación sísmica representan una herramienta de gestión, una herramienta de gerenciar el territorio, una herramienta que te dice las restricciones en términos de construcción
de acuerdo a lo que ha arrojado cada una de las microzonas que tiene el plan. Por supuesto, son planes que son perfectibles, son planes que deben mejorarse. De hecho, Kervin ha liderado un poco lo que ha tenido que ver con el estudio de licuación, tanto en superficie como en profundidad, que es un elemento importantísimo que él ha adicionado o que ha aportado para este plan de microzonificación sísmica, por ejemplo, en Puerto Viejo. Pero ahora yo comparto mucho la opinión del ingeniero que hablaba del Perú en términos de que, bueno, esas herramientas para toma de decisiones, para la gestión del territorio, allí están. Lo que falta ahora es que quienes tienen que hacer cumplir eso a través de ordenanzas, a través de la legislación, son los que tienen que hacer que esto se operacionalice en términos de que se cumplan con las restricciones que nos dicen esos planes de microzonificación. Si bien es cierto, como decía el ingeniero de Perú, hay, digamos, aspectos o elementos económicos que están inmersos para ciertos sectores de la población que por no tener los recursos para cumplir a cabalidad con la normativa, y terminan entonces construyendo como creen que o como pueden hacerlo, pero más allá de eso, lamentablemente hay que entender entonces que esa práctica cuesta vidas. ¿Sí? Hay que entender que esas prácticas cuestan vidas y como quiera que sea, debe buscarse entonces alternativas, deben buscarse las soluciones para mejorar ese tipo de prácticas y que podamos entonces cumplir a cabalidad con lo que nos están diciendo los planes de microzonificación. Sí. Muchas gracias al ingeniero William Méndez. Gracias por su valioso aporte. Vamos a concluir este programa dejando muy en claro que este es un espacio de opinión de profesionales especializados en el área estructural, en el área sísmica, justamente en razón del sismo que ocurrió el día sábado 26, pero que estamos activados a través de un grupo de ingenieros de acá de la provincia del Oro y también del país. Hay un compromiso que esta noche lo estamos asumiendo con el ingeniero Leandro Rodríguez para asegurar en los próximos días, en las próximas fechas, un encuentro de nuestros profesionales para hablar un poco de la amenaza, del peligro sísmico acá en la costa occidental de América del Sur, justamente para intercambiar la exposición que hoy noche ha hecho el doctor Kervin Chunga, que me parece ideal, muy interesante, por no decir la amplia didáctica también para comprensión de todo. También estamos en el lado sur del Ecuador, donde está la provincia del Oro, también tenemos otro peligro sísmico y eso lo estamos compartiendo con los hermanos peruanos de la zona norte del Perú. Sabemos de ese peligro, entonces para nosotros es muy importante ir conociendo todo este espacio que estamos haciendo para abrir ese interés de los profesionales y también de las autoridades para empezar a comprender el real problema que estamos padeciendo, o sea, no ser reactivos, o sea, presentar un sismo, tratar de hacer algo cuando deberíamos hacer algo antes y disminuir los daños justamente que pueden ser ocasionados, y más aún cuando se tratan la pérdida de vidas humanas, que eso realmente es muy doloroso. De tal manera que nosotros les damos las gracias a ustedes por tener esa gentileza de acompañarnos, a quienes estuvieron conectados en este programa, que a propósito vamos a continuar, vamos a seguir interpretando esta problemática acá en la provincia del Oro, en el sur del Ecuador. Nosotros estamos impulsando nuestra Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica, filial de la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica del Ecuador. Creo que acá en la provincia del Oro somos una filial activa y también hemos dicho que, por ejemplo, en la zona norte del Ecuador debería funcionar también una sociedad de ingeniería sísmica, justamente para apoyar y más que todo para impulsar la instrumentación para medir estas actividades sísmicas. Acá en el sur de del Ecuador, en la provincia del Oro, no tenemos instrumental para hacer las respectivas mediciones. Y si no tenemos esa información, estamos nosotros trabajando con información de zonas cercanas del lado norte del Perú o zonas del lado norte de Ecuador,
pero no hemos instrumentado acá en la provincia del Oro, en nuestras comunidades, que también tienen un alto riesgo. No tenemos instrumentalización y en eso vamos a impulsar para que se instalen en las respectivas estaciones de acelerógrafos y determinar las aceleraciones del suelo, porque lo que Kervin Chunga y Noche nos habló de las aceleraciones, de la relación de las aceleraciones, realmente nos ha quedado bien clara la problemática que nosotros estamos pasando. Hay que tener mucho cuidado. Y la intervención del distinguido amigo, nuestro amigo, el coronel Marco Morales, realmente ha sido muy importante cuando habla de las derivas, cuando hacer los respectivos controles de las construcciones. A veces en el sismo de Pernales parece que hubieron algunas malas interpretaciones y algunos edificios les marcaron con el color equivocado y creo que derrumbaron unas que sí y otras que no, pero entonces parece que tener mucho criterio profesional para poder evaluar las edificaciones en riesgo para hacer su demolición, para hacer su reparación o simplemente para continuar prestando servicios. Estimados amigos, será hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Gracias a todos y que vamos a seguir adelante. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante.